Una de las propuestas culturales de esta Casa Canarias Escultura regresa este domingo a las pantallas de televisión canaria y en los próximos minutos vamos a conocer algunos de sus contenidos, pero también, como cada jueves, vamos a invitarles a una exposición. Raquel, sí, bienvenida. Muy buenos días a todos. Nuestra primera parada, si te parece, va a ser en Tenerife, en el Museo LM Colección, porque ahí se expone una muestra de diálogo con Juan de Miranda, claro, diálogo con Juan de Miranda, uno de los grandes autores y artistas del siglo XVIII. Además, representa muy bien el paso entre el barroco y el neoclasicismo y cómo estuvieron dialogando, y crea una escuela que van a seguir muchísimo tiempo después muchos artistas. Pero si te parece, quien nos los puede explicar mejor es el comisario y director del museo, Eliseo Izquierdo. Diálogo con Juan de Miranda es una exposición que pretende ser sobre todo un pequeño tributo a una de las figuras fundamentales del XVIII canario, porque marca la transición entre la época barroca y el gusto siguiente más interesado por el neoclasicismo, por la lectura clásica de la cultura. La exposición precisamente enmarca dentro de ese diálogo a Miranda entre otras dos figuras fundamentales en nuestro panorama cultural, como fueron Cristóbal Hernández de Quintana y en el extremo siguiente Luis de la Cruz, el pintor de cámara. La exposición rescata, digamos, algunos de los temas fundamentales de Miranda y también intenta incidir en cómo el modelo es un elemento de trabajo fundamental en ese momento, pero que más allá de la mera copia hay sin embargo un trabajo intelectual muy interesante, como se constata por ejemplo en la pieza de la lapidación de San Esteban, en la que queda bien reflejado ese trabajo, en este caso de modelos italianos, una pieza que se ha restaurado y que describe muy bien ese interés no solo por hacer pintura de tipo religiosa, sino que dentro de esa pintura hay un juego de erudición, también una clara intención de exaltar la figura del santo no como simple mártir, sino como un ser envuelto en una divinidad que lo diferencia del resto de las figuras, de los personajes. Una oportunidad para adentrarnos en la obra y trayectoria de un pintor fundamental en la historia del arte del archipiélago, que además influenció de forma notoria en las siguientes generaciones de artistas. Qué maravilla de modelos, cómo influenció además a los demás artistas. Miranda, ya lo saben, LM Colección en Tenerife. Diálogo con Juan de Miranda y ahora... Vamos a seguir hablando de pintura. Sí, creo, sí, ¿no? porque hoy traigo una pintura, mira, a mí me fascina esta obra, me encanta porque tiene mucho simbolismo y creo que es una representante perfecta de, ¿sabes cuándo se conjuga literatura y arte? Bueno, pues aquí es perfecto. Estamos viendo a John Everett Millais, que él nace en 1829 en Inglaterra. Y bueno, a grandes rasgos, esta es su Ofelia, que es una obra maravillosa. A grandes rasgos te voy a explicar que él, representa, está dentro del grupo de los prerrafaelistas, que es una hermandad medio secreta que ellos crean. Él era un gran pintor y van a seguir, están en contra de lo que se estaba haciendo en ese momento en Inglaterra, y ellos prefieren volver a mirar a los clásicos, a los primeros autores, a los del 480, antes de Miguel Ángel y sobre todo de Rafael, por eso se llaman los prerrafaelistas. Están mirando mucho también a la Edad Media y por eso también se van a sentir pues muy influidos por todos estos autores. ¿Qué pasa? ¿Quién era Ofelia? Que nos la describe Hamlet. Shakespeare, en Hamlet, Shakespeare la describe perfectamente. Y lo que vamos a ver en esta obra es un pasaje en el que ella muere. ¿Cómo muere Ofelia? Vamos un poco a desgranar. Hay siempre unos spoilers, pero es que esto ya... Es que los dramas dan mucho, porque los dramas dan muchísima inspiración. Resulta que Ofelia es la amada de Hamlet, pero Hamlet mata al padre y huye, y además la acusa como de ser impura. Ella va a recoger flores, se apoya en una rama y se cae al río. Como el vestido era tan pesado, en un primer momento flota, pero luego se hunde y muere ahogada. Dicen que se va cantando, pero mira qué belleza este rostro que nos pinta Millais, cómo
hace esa alusión, ¿no? Como esa idealización. Bien, las flores, las plantas, esto se ha llamado incluso un ecosistema pictórico, porque él fue durante 5 meses a un lugar en el sudeste de Inglaterra, a un río, para saber perfectamente cómo eran esas plantas, cómo pintarlas y sobre todo van a tener un significado simbólico. Es cierto que él va durante 5 meses y no todas estas flores florecen a la vez, pero él las va a poner todas juntas porque le quiere dar ese simbolismo. Pero esto es el paisaje, pero ¿y la modelo? ¿Cómo pintó a la modelo? Pues la modelo era Elizabeth Siddal, Lizzie, que además se convirtió también en una gran artista y también poeta. ¿Pero cómo lo hizo? Bueno, pues en una bañera llena de agua, con una, aquí vemos un boceto, Lizzie tuvo que meterse dentro de esa bañera, recordemos, 1800, él tiene 22 años y ella tiene 19, en una bañera con un vestido así y les puso unas velitas, para que el agua se mantuviera caliente. Pero después de tantas horas, pues como vemos, claro, es que todo tenía que ser a lo mejor preciso. La lividez en el rostro, claro, más realista. La cosa era que tenía que conseguir saber cómo flota el pelo en un momento determinado. Todo tenía que estar, porque la fotografía se había inventado unos 20 años antes, pero todavía no estaba la portátil, te quiero decir. Incluso este cuadro iban alumnos a verlos para hablarles de botánica, sus profesores. Entonces él la mantuvo ahí y ella cogió un gripazo brutal. Tanto es así que se temió por su vida y el padre le pasó la factura a Millais, que la tuvo que pagar porque ella se puso realmente enferma. Pero como vemos, es una obra de arte. Y ahora te voy a decir, ¿ves las flores que lleva, por ejemplo, en el cuello? Son violetas, significa el matrimonio y la castidad, porque había sido acusada por Hamlet de impura. Después el sauce significa, por ejemplo, el amor perdido, la margarita, la inocencia, la ortiga, el dolor y la amapola, la muerte. O sea que viendo ya esta representación, sabemos, aunque si sabes, ¿no?, de lo que quieren decir esas flores, sabes que esta mujer no se va a salvar. Sabes al pasaje un poco que nos estamos refiriendo y cómo, porque además la lleva por todo, ¿ves? Como si fuera una personalidad descrita a través de la botánica. Bueno, me parece un trabajo magistral, es una obra de arte que sin duda recomiendo muchísimo y la tienen en la Tate Gallery en Londres. ¿Y por qué te la traigo? Porque quería unir esa belleza de la poesía, de la narrativa con el arte, y porque este fin de semana en el Canarias Escultura tenemos a una persona que une perfectamente en literatura, vamos, todas las disciplinas que quieras, que es Cecilia Domínguez. Ella es nuestra invitada de este fin de semana. Ella fue Premio Canarias de Literatura en 2015, tiene más de 20 publicaciones de poemarios, narrativas, cuentos infantiles, fue presidenta del Ateneo de La Laguna. Es una mujer, vamos, ha influido en generaciones, además da gusto oírla hablar, es que nos quedábamos como embobados escuchándola, de verdad, no se lo pierdan porque nos habla de tantísimas cosas, hay tantas cosas que atraviesan la literatura y la literatura canaria, ¿no? Y cómo ella se ha convertido, bueno, en uno de los máximos exponentes a nivel nacional. Además, también. Creo también, Raquel, que tuvo que saltar algún obstáculo, superar algún obstáculo relacionado con su género, ¿no?, con el hecho de ser mujer. Sí, bueno, por ser mujer la cuestionan desde los 11 años que gana su primer premio, ya le decían que si lo había hecho su padre. Luego sigue ganando y que si el jurado lo tenías medio comprado, que si no sé qué sea, la han cuestionado siempre, ¿no? Y la cuestionan por eso, por su sexo, por ser mujer. Entonces nos va a hablar de toda esa trayectoria, pero también de momentos muy bonitos, de cómo aprende a leer, por ejemplo, desde casi 3-4 años, esa ansiedad, ¿no?, que le llevaba. También vamos a ver, pues, a valorar cómo es actualmente el estado de salud de nuestros escritores y escritoras en Canarias, que yo creo que es muy bueno, pero muy bueno por lo menos de talento, pero siempre hay escollos que salvar, así que por favor este domingo a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, en Canarias Escultura estaremos con Cecilia Domínguez. Pues muchas gracias, Raquel, un jueves más, muy buenos días.